Bien, pues muy buenos días. Empezaríamos el día de hoy a ver la configuración externa del cerebelo. Configuración externa del cerebelo. Ya en que se le describen una cara superior que por sus relaciones se denomina la cara tentorial. Tiene una cara inferior que sería la cara occipital que se relaciona ahí con la escama del occipital. Y una cara anterior o la cara temporal o petrosa que se relaciona con la cara posterior del peñasco, del temporal. Cada una de estas caras el cirujano debe irlas disecando. Si hace un abordaje infratentorial supracerebeloso, va a estar visualizando la cara tentorial. Si hace un abordaje suboccipital hacia la fosa craneal posterior, hacia el cuarto ventrículo, estará disecando la cara occipital. Y cuando se aborda ahí el retrosigmoideo, lo que sería el ángulo pontocerebeloso, va a tener que estar observando la cara petrosa o temporal del cerebelo. Ya en que clásicamente el cerebelo se describen los hemisferios cerebelosos, uno derecho, otro izquierdo, y entre los dos una estructura en forma de gusanito que es el vermis. Si empezamos con la cara tentorial, que es la cara superior o cara dorsal, ya ven que el cerebelo se localiza dorsal al tallo cerebral. Aquí estamos en un esquema de la vista lateral del tallo cerebral y aquí tendríamos el cuarto ventrículo y aquí tendríamos el cerebelo. Entonces, si vemos esta cara dorsal, si lo vemos en un extremo posterior, sí es el que tiene forma de un techo de dos aguas. Y aquí tendríamos la cara inferior o la cara ventral, que es la cara occipital. Entonces, esta cara dorsal se va a estar relacionando con este pliegue de meninge que es el tentorio. Ya en que aquí la línea media al tentorio presenta lo que sería el seno recto, que va a desembocar hacia atrás en la confluencia de los senos, o la denominada prensa de erófilo. Por eso decíamos que en los abordajes infratentoriales supracerebelosos, el cirujano tiene que ir retrayendo esta cara dorsal para abordar. Hay tumores o lesiones del tercio posterior del tercer ventrículo, como serían tumores de la región pineal. Si vemos una vista superior de esta cara dorsal, ¿sí? Vamos a observar que tiene aquí una escotadura y aquí tendríamos lo que serían los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Este es el extremo rostral o anterior y es el extremo caudal o posterior. Aquí es donde quedaría el mesencéfalo con los colículos superiores y los colículos inferiores. Y aquí como relación tendríamos el nacimiento del cuarto nervio craneal. Es la cisura cerebelo-mesencefálica, ¿verdad? Donde van a estar pasando vasos de la arteria cerebelosa superior. Ustedes saben que aquí tendríamos, este sería el hemisferio cerebeloso izquierdo y este el hemisferio cerebeloso derecho, y entre los dos tendríamos el denominado vermis. Aquí estamos observando lo que se denomina el vermis dorsal o superior. Ustedes saben que el cerebelo en toda su superficie presenta una gran cantidad de surcos transversales que lo que van a provocar es que tres cuartas partes aproximadamente de la corteza cerebelosa quede en la profundidad de estos surcos transversales. Dentro de estos surcos hay un surco profundo, por lo que se denomina fisura, que es la fisura primaria. Aquí más o menos tendríamos una fisura profunda, que es la fisura primaria, o también le llama la fisura tentorial, la fisura primaria o fisura tentorial. Que aunque diga primaria, no es la primera fisura que aparece en el desarrollo embriológico del cerebelo. Ya veremos que es la posterolateral y posteriormente aparece esta fisura primaria o fisura tentorial. Lo que está haciendo esta fisura tentorial es dividir en dos grandes porciones
a los hemisferios cerebelos en el pequeño lóbulo anterior, por delante de ella, y el lóbulo posterior, que es mucho más voluminoso. Si hablamos del vermis, este vermis dorsal, aquí en su porción anterior presenta el llamado lóbulo central. Y atrás del lóbulo central tenemos la porción más alta del vermis dorsal, que es el culmen. Este lóbulo central y el culmen se van a estar relacionando con el lóbulo anterior de los hemisferios cerebelosos. Posteriormente tenemos de este vermis dorsal la porción que se llama del declive. Y termina aquí en su porción caudal el vermis dorsal, en lo que es el folio o el folium. Entonces tenemos lóbulo central, culmen, relacionándose con el lóbulo anterior, y el declive y el folio relacionándose con el lóbulo posterior. A los lados del lóbulo central, este lóbulo anterior también recibe el nombre, ¿sí?, de lóbulo cuadrangular. Es el lóbulo cuadrangular, o también denominado la porción anterior del lóbulo cuadrangular, ¿sí? Está la porción anterior del lóbulo cuadrangular. En relación con el lóbulo posterior, hay otro surco, ¿sí?, que es menos profundo, ¿sí?, que es el lóbulo, el surco posclival. Cambia la nómina, pero estaría este surco posclival que está separando al lóbulo posterior en una porción anterior que es el llamado lóbulo simple, o también le llaman la porción posterior del lóbulo cuadrangular, porque la porción anterior del lóbulo cuadrangular sería a nivel, sí, del propiamente el lóbulo anterior. Entonces tenemos el lóbulo simple o porción posterior del lóbulo cuadrangular, y hacia atrás tendríamos lo que sería el lóbulo semilunar superior. Aquí apenas empieza a aparecer una fisura que va a separar propiamente la cara dorsal o cara tentorial de la cara ventral o cara occipital, ¿sí?, que es la llamada fisura petrosa, la fisura petrosa o fisura longitudinal. Y entonces aquí veríamos una parte de un lóbulo que principalmente encontramos en la cara inferior, que es el semilunar inferior. Separados por esta fisura petrosa. Entonces, más o menos son algunas de las estructuras que encontramos en esta cara dorsal. Ahora hay que tener presente que este lóbulo central, si separamos el lóbulo cuadrangular, aquí abajito se encuentran lo que se denomina las alas del lóbulo central, y en la cara inferior del lóbulo central, relacionándose con el pelo medular superior del techo del cuarto ventrículo, tenemos la língula. Entonces aquí tendremos la língula, que se define como el extremo rostral del vermis dorsal. Entonces, más o menos quedaría en este sitio, aquí en este corte medio sagital. Aquí es donde tendríamos la língula, que se encuentra en el vermis dorsal y se invagina en este velo, que es el velo medular superior del techo del cuarto ventrículo. Ya después vendría el lóbulo central y tendríamos después el culmen. Después tendríamos el declive y acá tendríamos el folio. Todo esto sería del vermis dorsal, y a los lados del lóbulo central, por abajo, disecando el lóbulo cuadrangular, o la porción anterior del lóbulo cuadrangular, tenemos las denominadas alas del lóbulo central, que estas, insisto, están cubiertas por el lóbulo cuadrangular o porción anterior del lóbulo cuadrangular. Ahora, si nos vamos a la vista inferior o la cara occipital, vamos a tener
en primer lugar lo que sería del vermis ventral, lo que sería el nódulo, después tendríamos lo que sería la úvula, ¿sí? Una pequeña imaginación que sería la úvula, después vendría lo que sería la pirámide y el tuber, que serían las porciones del vermis ventral. Entonces tenemos aquí en el extremo anterior el nódulo, después tenemos la úvula, tenemos, ¿sí? Aquí lo que sería la porción piramidal y por último tendríamos el tuber. Aquí ilustraríamos lo que serían los lóbulos, los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y aquí sí vemos que entre los hemisferios cerebelosos y el vermis ventral hay unos surcos, que son las denominadas bayéculas. Entonces aquí tenemos una y otro lado, las denominadas bayéculas, que en esta vista que veíamos, en el polo posterior, estas serían las bayéculas que están separando el vermis ventral de los hemisferios cerebelosos. Ustedes saben que a los lados del nódulo se encuentra un pequeño lóbulo, que serían los flóculos. Entonces tenemos aquí unos pequeños lobulitos, que son los flóculos que se van a observar muy bien en la cara anterior o la cara petrosa. Entonces aquí tenemos el flóculo. Ya ven que esto es lo que va a formar el lóbulo flóculo nodular entre el nódulo, ¿sí? Y lo que serían los flóculos, el lóbulo flóculo nodular, que es el arqui cerebelo. Ahora, si observamos la cara inferior del hemisferio cerebeloso, en este caso sería la continuación del lóbulo posterior, todo esto sería el lóbulo posterior, que es el más voluminoso. Hace rato lo veíamos aquí en la cara dorsal, muy grande allí, y aquí en la cara ventral sería este lóbulo posterior. Y entonces vamos a observar que este lóbulo posterior, a los lados de la úvula, presenta unas pequeñas intumescencias, este lóbulo posterior, que son las amígdalas o tonsilas cerebelosas, que están a los lados de la úvula, que es parte del vermis ventral. Aquí tendríamos un surco, que es el surco previventral. Entonces, este surco previventral divide el lóbulo posterior en el lóbulo biventral, que está hacia adelante, y el lóbulo que veíamos una parte en la cara dorsal, que es el semilunar inferior. Entonces, aquí tengo el lóbulo semilunar inferior. Y más arriba tendría, sí, el semilunar superior separados por la fisura petrosa, ¿no? Entonces, más o menos ahí las características. Estamos viendo cómo la úvula se relaciona con la pirámide, pero la úvula se relaciona con las amígdalas y que esas amígdalas forman parte del lóbulo biventral y este lóbulo biventral se relaciona con la pirámide y el semilunar inferior se está relacionando con el tuber. Entonces, más o menos ahí son ahí unas de las características de esta cara inferior que se relaciona, decíamos, con las fosas cerebelosas del hueso occipital, allá a los lados del foramen magno. Ahora, si vemos una vista anterior del cerebelo, para poder observar, ¿sí? Tendríamos que cortar el cerebelo del tallo cerebral, que ustedes saben que se une a través de los pedúnculos cerebelosos. Entonces tenemos aquí el pedúnculo óseo superior, que une el cerebelo con el mesencéfalo, el gran pedúnculo cerebeloso medio, que le une con el puente, y los pedúnculos cerebelosos inferiores, que lo están uniendo con la médula oblongada. Entonces, si cortamos aquí en este extremo rostral, más o menos podríamos ilustrarlo. Tendríamos
la cara dorsal, decíamos, se forma un techo de dos aguas. Tendríamos aquí la cara ventral con las bayéculas, el vermis ventral. Y aquí tendríamos que cortar el tallo cerebral. Entonces vamos a poner aquí los pedúnculos cerebelosos superiores que lo unen al mesencéfalo, los voluminosos pedúnculos cerebelosos medios que lo unen con el puente y los pedúnculos medialmente a ellos, los pedúnculos cerebelosos inferiores con lo unen con la médula oblongada. Aquí en la cara ventral tendríamos el nódulo y aquí estos pequeños lóbulos que serían los flóculos. Entonces aquí tengo el flóculo y aquí tendríamos el nódulo. Quiere decir que la língula quedaría en este punto. La língula estaría imaginándose en el velo medular superior que va de un pedúnculo cerebeloso superior a otro pedúnculo cerebeloso superior. Entonces aquí estaría la língula que se encuentra en el vermis dorsal, en su extremo más anterior, pero ligeramente descendido, imaginándose, decíamos, en el velo medular superior, ¿verdad? Aquí teníamos esta. Esa era la língula. Entonces, esta sería la cara anterior o la cara petrosa o temporal. Entonces aquí teníamos esta fisura, ¿sí? Que es la fisura petrosa, que está separando la cara dorsal de la cara ventral del cerebelo. Esta fisura petrosa, ya ven que hacia adelante y medialmente se subdivide en dos brazos o dos ramas. Entonces se divide en lo que sería una fisura ponto cerebelosa superior y ponto cerebelosa inferior. Se va dividiendo. Ponto cerebeloso superior que va hacia el pedúnculo cerebeloso medio y la ponto cerebelosa inferior que se va por abajo del flóculo. Esas son las ramas de la fisura petrosa. Entonces sería la rama o brazo inferior de la fisura ponto cerebelosa que pasa por abajo del flóculo. Y aquí tendríamos la rama o el brazo superior de la fisura ponto cerebelosa, ¿sí? Que está ahí en relación con el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, esas son las estructuras que se observan en esta cara petrosa, ¿verdad? Aquí podríamos ir ilustrando, aquí estaría el óvulo semilunar superior y acá abajo quedaría el semilunar inferior, separados por la fisura petrosa, ¿verdad? Aquí hasta adelante tendríamos el óvulo cuadrangular, ¿sí? Y aquí tendríamos el óvulo simple, ¿sí? En relación con lo que sería el semilunar superior. Aquí más abajo tendríamos, ¿sí? Lo que serían en ya más porción más posterior, tendríamos el semilunar inferior y después el biventral en la cara inferior y este sería, decía, el semilunar inferior. Esta sería la cara inferior, ¿verdad? Estas son las estructuras que podemos observar aquí en la cara petrosa, ¿verdad? Ahora, si gustan, vamos a compartir las ilustraciones del doctor Roton. Entonces aquí tenemos, bien, esta es una disección de la cara
dorsal, ¿sí? Entonces, este es el extremo anterior y acá está el extremo posterior. Fíjense, aquí es donde estaría la fisura, ¿sí? Cerebelomesencefálica, puesto que dicen que tiene forma de un corazón de naipe, esta cara dorsal, por esta escotadura de la fisura, ¿sí? Cerebelomesencefálica. Aquí tendríamos el tectum del mesencéfalo. Aquí tendríamos los colículos inferiores. Sabemos que son los colículos inferiores porque caudal a él se está originando el nervio, el cuarto nervio troclear, ¿verdad? Tenemos aquí los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Y ese sería el velo medular superior. Este muy bonito el velo medular superior, que ya ven que es grueso, está formado de células ependimarias, glía y pía madre, ¿verdad? Este es el velo medular superior. Y aquí tenemos toda la cara dorsal del cerebelo y aquí decíamos que tenemos una fisura profunda, que es la fisura primaria o la fisura tentorial, que nos está dividiendo el óvulo anterior, ¿sí? Y el óvulo posterior. Aquí tendríamos lo que sería el óvulo central del vermis dorsal y aquí tendríamos el culmen. Y estamos viendo que se están relacionando con el lóbulo cuadrangular. Después tendríamos el declive que termina en el folio. Ya este declive se está relacionando con lo que sería la porción posterior del lóbulo cuadrangular o lóbulo simple. Y después aquí atrás tenemos el lóbulo semilunar superior. Está todo el lóbulo semilunar superior, separado por esta pequeña fisura, que es la fisura postclival, ¿sí? Que es muy inconstante, es difícil a veces de identificarla, pero es la que separa el lóbulo simple hacia adelante del lóbulo semilunar superior. Y aquí más atrás vendría lo que sería la fisura petrosa, y aquí abajito vendría lo que sería el semilunar inferior, pero ya de la cara ventral, ¿verdad? Entonces serían escalas. Aquí es donde tendríamos que disecar abajo del lóbulo central, a los lados su alas, que estaría por abajo del lóbulo cuadrangular, y abajo del lóbulo central es donde va a estar la língula, imaginándose en el velo medular superior del techo del cuarto ventrículo. Si no vamos a la cara ventral, ¿sí? Este es el extremo caudal, porque está aquí en relación con el folio, y este es el extremo rostral, ¿verdad? Entonces observo que hay unos surcos que separan el vermis ventral de los hemisferios cerebelosos. Estas son las denominadas bayéculas, ¿sí? Aquí observamos que en el extremo rostral estaría la úvula. Aquí no se observó el nódulo quedaría exactamente aquí arribita en relación con el velo medular inferior del techo del cuarto ventrículo. Entonces, este nódulo se observaría mejor viendo la vista anterior hacia la cara petrosa, ¿sí? En el vermis ventral, en su porción más rostral. Lo que se observa muy bien la úvula, y la úvula se relaciona aquí a los lados con las tonsilas. Estas son las tonsilas o amígdalas cerebelosas, que a los viejos anatomistas les dio la impresión que estuvieran observando allí la cavidad oral, el istmo de las fauces, con la úvula campanilla y aquí a los lados las amígdalas cerebelosas que forman parte de este lóbulo, que es el lóbulo biventral. Aquí tenemos el lóbulo biventral, separado por la fisura previventral del lóbulo semilunar inferior, ¿no? Entonces aquí tenemos después un ensanchamiento del vermis ventral, que es la pirámide, y termina en el tuber, que está en el vermis ventral, y arriba se relaciona con el folium, que está en el vermis dorsal, ¿verdad? Entonces, el nódulo quedaría aquí arribita, y aquí está el piso del cuarto ventrículo. Ya estaríamos en relación con el velo medular inferior, ¿verdad? Entonces serían estas características. Ahora, aquí estamos viendo la cara anterior, la cara temporal o petrosa, ¿no? Aquí se conservó el tallo cerebral, ¿sí? Entonces aquí están los grandes pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Y observamos esta fisura, que es la fisura petrosa o fisura horizontal,
que decíamos que hacia adelante y medialmente se divide en dos brazos o dos ramas, ¿verdad? Que sería la fisura cerebelo-pontina inferior, que pasa por abajo de este pequeño lóbulo, que es el flóculo. Este es el pequeño lóbulo, flóculo. Aquí tendría que quitar el tallo cerebral para ver, observar el nódulo, que estaría en relación con el velo medular inferior. Y acá está el brazo o la rama superior de la fisura petrosa, que es la fisura cerebelo-pontina superior, que va en relación con el pedúnculo cerebeloso medio, ¿sí? Y aquí el quinto nervio craneal. Y entonces entre estas dos ramas, brazo superior y brazo inferior de la fisura cerebelo-pontina, se encuentra el flóculo, ¿sí? Y se va a encontrar también el pedúnculo cerebeloso medio. Y aquí se observa parte de los plexos coroides. Aquí estamos viendo plexos coroides que están evaginándose de los recesos laterales del piso al cuarto ventrículo, ¿sí? A través de las aberturas ventriculares laterales o agujeros de Luschka. Aquí lo tenemos del otro lado. Este sería los plexos coroides. Y aquí tendríamos el flóculo, el brazo inferior de la fisura cerebelo-pontina y el brazo superior de la fisura cerebelo-pontina de esta fisura horizontal o fisura petrosa, ¿no? Se puede observar entonces aquí que esta fisura petrosa o fisura horizontal me está separando en la cara petrosa o cara temporal, la cara dorsal y la cara ventral, ¿verdad? Y ya comentábamos, aquí se encuentra parte del lóbulo cuadrangular, que es del lóbulo anterior, y también tenemos el lóbulo simple. Aquí estaría el simple, y aquí más inferior estaría el semilunar superior, y aquí tendríamos el semilunar inferior, y acá el lóbulo biventral con las amígdalas cerebelosas, ¿sí? En relación ahí con la úvula en la cara ventral. Aquí tenemos otra vez in situ el cerebelo en su cara dorsal. Aquí se cortó el tentorio, miren, esta es la circunferencia mayor del tentorio, que ven que se inserta aquí en los surcos del seno transverso y después se inserta aquí en el borde superior del peñasco, la porción petrosal temporal, que esta sería fosa craneal media, aquí estaría el seno petroso superior y después vendría la fosa craneal posterior, esta sería la cara posterior del peñasco, que es la que se relaciona con la cara temporal o cara petrosa del cerebelo. Se sigue observando esta fisura cerebelo-mesencefálica. Aquí se conservan los colículos superiores entre los dos, la glándula pineal y aquí las avénulas y los colículos inferiores. Y aquí se observa, aquí apenas esta porción correspondería a la língula. Miren, esta es la língula y este es el óvulo central. Y aquí se encuentra el óvulo cuadrangular. Entonces el óvulo cuadrangular, el óvulo central, aquí la língula. Y estos son los pedúnculos cerebelos superiores. Y este sería el velo medular superior. Y aquí estaría la língula, ¿sí? Vemos la fisura primaria con el óvulo anterior cuadrangular, la fisura prebiventral con lo que sería el óvulo simple y acá el semilunar superior, ¿sí? Este sería el, lo que sería el culmen, vendría el declive y este sería el folium, todas estructuras en el vermis dorsal. Ahora, aquí estaría este acercamiento, todas estas estructuras, ¿sí? Aquí estaría el culmen con el óvulo central y el cuarto nervio craneal por abajo de los colículos inferiores y el óvulo cuadrangular, ¿sí? Ahora, observamos aquí la disección. Dice, aquí ya lo que se retiró, fíjense, aquí sería el culmen y acá está el pequeño lóbulo central y estas son las alas del lóbulo central. Estas son las alas del lóbulo central que se dan cuenta aquí se resecó, ¿sí?
todo este lóbulo cuadrangular. Entonces el lóbulo cuadrangular está cubriendo las alas del lóbulo central que se relacionan aquí con el llamado lóbulo central del vérniz dorsal y acá abajo es donde estaría la língula, abajito del lóbulo central en el vérniz dorsal. ¿Sí? Aquí ya tendríamos el lóbulo simple, ¿sí? Por atrás de la fisura primaria, ¿sí? Aquí se observa muy bien hacia el ángulo ponto cerebeloso, la entrada del facial y del vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno, es decir, aquí estaría la cara petrosa, ¿verdad? Y en esta disección, propiamente, se retiró todo el velo medular superior, ¿sí? Cortándose que viene entre un pedúnculo cerebeloso superior a otro pedúnculo cerebeloso superior. Y aquí observamos el piso del cuarto ventrículo. Se resecó gran parte del velo medular superior, pero aquí quedó parte del velo medular inferior. ¿Por qué sé que es el velo medular inferior? Porque estoy viendo los plexos coroides del cuarto ventrículo. Acuérdense que los plexos coroides del cuarto ventrículo se encuentran en relación con el velo medular inferior y acá estos son los recesos laterales. Estos recesos laterales ya ven que se van hacia adelante y terminan en los agujeros de Luschka a nivel del ángulo ponto cerebeloso y ahí se extienden los plexos coroides del cuarto ventrículo que evaginaban aquí, ¿verdad? Mm. Todos estos recesos laterales y ahí están aquí evaginándose en lo que sería en el agujero de Luschka. Y estamos viendo que ahora imaginándose en el velo medular inferior tendríamos el nódulo. Miren, ahí está el nódulo, ¿sí? Y en cambio, para verle la língula, me tendría que ir hasta acá arriba, ¿sí? Aquí se quitó la língula que estaría imaginándose en el velo medular superior, ¿verdad? Entonces, están muy padres estas disecciones ahí para ir viendo por planos cómo va el lóbulo central, sus alas del lóbulo central cubiertas por el lóbulo cuadrangular y aquí imaginándose en el velo medular superior la língula, ¿sí? Aquí tenemos este acercamiento de lo que sería el nódulo, ¿sí? Aquí se parte de la invaginación de las tonsilas en el velo medular inferior y aquí se resecó el pedúnculo cerebeloso medio para observar que por abajo de él vienen los recesos laterales del cuarto ventrículo. Y en estos recesos laterales, continuándose estas evaginaciones de los plexos coroides, terminando aquí en el forámenes de Luschka, ¿sí? Muy bien. Esta es una vista lateral. No tenemos cortado el pedúnculo cerebeloso medio. Esto es dorsal, esto es ventral. Se corta el pedúnculo cerebeloso medio y estamos observando que ahí se extiende como mangas de camisa, como bracitos, los recesos laterales del cuarto ventrículo con los plexos coroides, terminando en el agujero de Luschka y en relación con el velo medular inferior, ¿sí? Acá estaría el velo medular superior cortado y ahí se va dirigiendo, ¿sí? Y tiene aquí el agujero de Luschka y aquí está el ángulo ponto cerebeloso y aquí se observa el pequeño flóculo, ¿sí? Aquí en relación con la cara petrosada del temporal, ¿verdad? Flóculo y entonces tendríamos aquí parte de la cerebelosa anterior inferior y el séptimo y octavo nervio craneal está en el ángulo punto cerebeloso. Muy bien. Doctor, buenos días. Seguimos aquí. Se paró la proyección del video. Ah, ok, sí. A ver, les voy a compartir un video, porque luego no es tan fácil entender ahí
esta configuración externa. A ver. mm, Les voy a compartir. Muy bien. Vamos a ver si se puede observar, ¿sí? Vamos a estudiar dentro de las estructuras infratentoriales, ¿verdad? Aquí tenemos el tentorio con su borde libre, ¿verdad? Tenemos el tallo cerebral y el cerebelo, vamos a enfocarnos hacia el cerebelo. El cerebelo va a tener tres caras. Aquí estamos viendo su cara petrosa, que se relaciona con la cara posterior del peñasco o porción petrosa del temporal. Después tenemos aquí esta cara convexa, que es la cara occipital, que se relaciona con la fosa craneal posterior en lo que es la escama del occipital, las fosas cerebelosas. Y por último, tendríamos la cara superior o la cara tentorial, ¿verdad? Que tiene forma de techo de dos aguas y se está relacionando con el tentorio. Que esta es parte de lo que sería la false o la os cerebelosa. Aquí estaría la os cerebelosa. Si empezamos aquí con la cara tentorial o cara superior, primero tendríamos que el cerebelo tiene tres porciones en general. Una, la porción media, que es el vermis, y lateralmente a él los hemisferios cerebelosos. En esta cara tentorial no existe un límite preciso entre el vermis dorsal y los hemisferios cerebelosos. Lo primero que podemos ver es aquí un surco, una fisura. Esta fisura, que es la fisura primaria o fisura tentorial, que va a dividir el lóbulo anterior, que es este, del gran lóbulo posterior de los hemisferios cerebelosos. Si lo relacionamos con lo que sería el vermis dorsal, tendríamos aquí la porción más alta del vermis dorsal, que es el culmen, después vendría el declive y termina aquí en lo que sería el folio, ¿no? Entonces quiere decir que este culmen se relaciona con el lóbulo anterior, o también llamado lóbulo cuadrilátero. Este es el lóbulo cuadrilátero. Está separado de este lóbulo, ¿sí? Que sería el lóbulo simple por esta fisura primaria, que sería parte del lóbulo posterior. Ahora, quiere decir que el declive se relaciona con el lóbulo simple. Después tenemos aquí otro surco que ya forma parte del lóbulo posterior, ¿sí? Que es el surco preclival que llaman algunos autores, que va a separar el lóbulo simple hacia adelante del lóbulo semilunar superior que está hacia atrás. Después tenemos aquí este surco, que es el surco que le llaman surco petroso o circunferencial del cerebelo, porque está alrededor de toda la circunferencia aquí, la periferia del cerebelo, separando la cara tentorial de la cara occipital. Y tendríamos aquí, como parte del lóbulo posterior, el lóbulo semilunar inferior, ¿verdad? Y aquí arriba el lóbulo semilunar superior. Si quisiéramos agotar el tema del vermis ventral, dorsal, perdón, que es el que estamos viendo, tendríamos que hacer una disección todavía más anterior al culmen del vermis dorsal. Entonces tenemos aquí otro cerebrito en donde podemos ver, aquí estaría el culmen relacionándose con el lóbulo cuadrilátero, ¿verdad? Y vemos que hacia adelante y por abajo del culmen aparece este pequeño lóbulo, que este es el lóbulo central, que hacia los lados, en los hemisferios cerebelosos, se continúa con las alas del lóbulo central, que sería esta la ala del lóbulo central. Y hacia adelante y abajo de lo que es el lóbulo central, aquí aparece lo que sería la língula, ¿sí? Ahí tenemos la língula, que es la porción más rostral del vermis dorsal, que se está relacionando con el velo medular superior. Aquí tenemos los folículos inferiores, tenemos abajo los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Y vamos a observar que aquí se relaciona con el velo medular superior. Entonces tenemos la língula, el lóbulo central con sus alas, que está formando parte de los hemisferios cerebelosos, el culmen, que se relaciona con el cuadrilátero, y tendríamos el lóbulo simple, que se relaciona con el declive. Ya tendríamos, pues, decíamos el semilunar superior y abajo el semilunar inferior, separados por
el surco, ¿sí?, circunferencial o el surco petroso del cerebelo. Si nos vamos ahora a la cara occipital, esta cara occipital, ¿sí?, vamos a verlo en esta postura para que sea un poco más fácil, ¿no? Tendríamos aquí todo lo que es el vermis inferior o vermis ventral, que es el que se relaciona aquí, decíamos, con la hoz, ¿sí?, del occipital o ahí del cerebelo. Y entonces tenemos que hay un surco que separa este vermis ventral de los hemisferios cerebelosos, que es las famosas valléculas, ¿verdad? Estas valléculas. Y en el vermis ventral tengo esta intumescencia que es la pirámide, ¿verdad? Y atrás de la pirámide tengo el túber. Este es el túber del vermis ventral, que hacia el vermis dorsal se va a continuar con el folio. Por delante de la pirámide vamos a tener la úvula. La úvula está exactamente allí por delante y vamos a decir un poquito dorsal a la pirámide. Y se llama úvula porque se relaciona con estas estructuras que son las amígdalas cerebelosas, que forman parte del lóbulo posterior del cerebelo. Miren, aquí tenemos una amígdala cerebelosa, aquí otra amígdala cerebelosa, y entre los dos aquí estaría la úvula, y atrás de la úvula tendríamos la pirámide y más atrás, sí, el túber. Si seguimos con los hemisferios cerebelosos, tendríamos todo el lóbulo posterior, todo esto es el lóbulo posterior. Decíamos que teníamos aquí el semilunar inferior y acá el semilunar superior que se relaciona con el tentorio. Aquí tengo una pequeña fisura, ¿sí? Una fisura post, ¿sí?, biventral, porque aquí se encuentra el lóbulo biventral, que es el que se relaciona con la pirámide, pero todo esto corresponde al lóbulo posterior. De este lóbulo biventral se encuentran las amígdalas cerebelosas. Por delante de lo que sería la úvula, tendríamos que encontrar al nódulo. Entonces, para poder observar el nódulo, vamos a aprovechar un corte medio sagital a nivel del vermis cerebeloso. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, un corte medio sagital del vermis cerebeloso. De forma que aquí tendremos la cara tentorial y aquí la cara occipital. Quiere decir que estas son parte de las amígdalas cerebelosas. Y este sería el velo medular superior y acá el delgado velo medular inferior en el techo del cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, el nódulo correspondería a este nódulo, ¿verdad?, que se invagina en el techo del cuarto ventrículo a nivel del velo medular inferior, mientras que en el velo medular superior estaría la língula, ¿verdad?, que estaría la língula, y este sería el nódulo, después estaría la úvula, y a los lados de las amígdalas cerebelosas, un poquito más posterior, lo que sería la pirámide, ¿verdad? Entonces serían las relaciones del vermis ventral y acá del vermis dorsal. Aquí se ve muy bonito el culmen, el declive, el folio, el túber, ¿verdad? Y la pirámide o la úvula, y aquí hasta adelantito sí, el nódulo. Sería este, imaginándose, decíamos, en el techo del cuarto ventrículo. Por último, pasaríamos a la cara petrosa, ¿verdad? Entonces, para ver esta cara petrosa, que decíamos se relaciona aquí, donde está la pinza, estaría la cara posterior de la porción petrosa del temporal o el peñasco, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra fisura petrosa, ¿verdad?, la fisura petrosa, que hacia adelante se divide en dos brazos, un brazo superior, ¿sí?, que es la fisura o el brazo superior de la fisura pontocerebelosa, y aquí estaría el brazo inferior de la fisura, ¿sí?, pontocerebelosa. Y entre las dos se encuentra aquí nuestro flóculo, que se relaciona aquí con el ángulo pontocerebeloso, que está en el vestíbulo coclear y el facial. Hacia arriba está el trigémino y hacia abajo estarían el noveno y el décimo pares craneales en el ángulo pontocerebeloso, donde estaría el flóculo limitado, decíamos, por las ramas de la fisura petrosa, de la fisura superior pontocerebelosa y la fisura inferior pontocerebelosa. Aquí como relaciones tendríamos, aquí arriba, todo sería, este sería el lóbulo, ¿sí?, cuadrilátero, que estaría en la cara tentorial. Aquí se encuentra el tentorio,
Y este lóbulo cuadrilátero se está relacionando hacia abajo con el pedúnculo cerebeloso medio. Ahí estaría todo el pedúnculo cerebeloso medio que viene del puente. Y este sería ya el semilunar superior y acá abajo el pequeño semilunar inferior, después el biventral y la amígdala cerebelosa, que son estructuras que estamos viendo aquí en la cara petrosa del cerebelo. Bien. ¿Alguna duda, un comentario? Hola maestra, no, ninguna, todo muy bien. Está muy, muy interesante la disección que nos mostró. Muy bien. Pues ¿qué les parece si en la próxima sesión vemos ya la configuración interna del cerebelo, ¿Ok? sus circuitos, su división filogenética y concluiríamos viendo síndromes cerebelosos? Ya es la última clase, ¿verdad? De este curso. Exactamente, sería el próximo martes, si Dios quiere. Sí, claro que sí, maestro. Con mucho gusto. Muy bien. Ok. Entonces, la próxima semana también nos haría la propuesta del nuevo temario, ¿no? Me imagino. Sí, es correcto. Sí. Ok. Muy bien. Ándale, pues. Hasta luego. Gracias, maestro. Muchas gracias. Que tenga buen día.